Sean todos muy bienvenidos a Sé Tú Mismo, el podcast. Yo soy Gax, este es mi podcast y el día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante. Nuestro invitado del día de hoy es Daniger Cifuentes. El Daniger es conocido por su podcast Dimensión Daniger, sobre experiencias psicodélicas y temas misceláneos alrededor del mundo, junto con La Fractalería, que es su emprendimiento de hilo mandala, donde hace clases para que otras personas puedan hacer geometría sagrada con hilo mandala. Y bueno, en esta entrevista hablamos bastante sobre lo que fue su proceso con la fractalería, con el podcast, cómo su experiencia con seguir sus impulsos, la tolerancia a la frustración, cómo sus circunstancias lo ayudaron a moverse y un par de cosas más. Así que nada, pues espero que la disfruten y... Buena, Dani, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, Gax, cómo estáis? Bien, aquí, todo bien. Apagando incendios, pero bien. Bacán, bacán. Gracias por la Oye, invitación, está bueno. Me gusta ser entrevistado. ¿te gusta ser entrevistado? Sí, Sí, pues, siempre tenía el rol como de entrevistador. sí, po. Y Sí, entretenido estar en el otro lado también, me gusta. sí, igual es desafiante, hermano. Yo encuentro que he tenido otra entrevista antes que esta, que tú, Ujú. y igual siento que me costó como llevarla, weón. Sí, tiene Como su, que, tiene su práctica también el llevar una conversación, güey. No es tan sí, fácil. sí, estaba pensando yo, el primer capítulo que escuché tuyo era con el Pancho Trigo, ¿se llama? Sí, Pancho Trigo, Centeno. sí. Sí, y claro, yo pensaba como, ¿cómo haya empezado este weón? ¿Cómo se entrevista? Y ustedes son amigos, po, ¿no? Ajá. O sea, nos Sí, conocemos en la vida real. Sí, tenemos ajá, hartas cosas claro, en común. claro. Entonces yo decía, claro, quizá era más fácil, po. Pero eso, pues, weón. Oye, cuéntanos un poco qué onda tú, po. ¿Qué así? ¿Cuál es mi ¿Cuál brillo? es tu rollo? Sí, ¿cuál es tu brillo? Eh, bueno, yo tengo dos grandes proyectos, yo he hecho hartas cosas, en verdad, si es que miro para atrás. Pero mis dos proyectos como más presentes son la Fractalería, que es una academia de arte geométrico y geometría sagrada, una academia online. Eso es lo que el proyecto evolucionó hace poco. Y el otro es el podcast, que es Dimensión Daniver, que es un podcast de entrevista y conversación, donde principalmente hablamos sobre psicodélicos o ingesta de psicodélicos. Pero en verdad eso es como un tema transversal, porque la entrevista en verdad son variadas y me gusta encontrar gente creativa, gente que está haciendo proyectos interesantes o experiencias interesantes. Esos son mis dos principales proyectos. Pero he hecho hartas cosas, la verdad. Fiestas. ¿Era ahí productor de fiestas, weón? Sí, produje fiestas con Niño Índigo. Bueno. No sé si cachai a Ah, Niño Índigo. bueno. De nombre nomás. Sí, tuvimos un proyecto de fiestas, producimos 4 fiestas, nos fue re bien, pero yo me salí porque no quería irme por ese lado, en verdad, en la vida. Claro. Sí. ¿Fiestas tipo carrete así, punchi punchi? O. Carrete de Ah, 600 ya. personas. Ya, sí, otro estilo de Sí, vida esa weá, po. sí, po. Me empezó a llevar para Mm, otro lado que no quería, en verdad. mm. Y sí, he tratado de levantar otros emprendimientos de comida, también no me resultaron. Bueno, Oye, ¿y, da bien el y cómo emprender. fue? Sí, po, a veces sale y hacerlo. Oye, ¿cómo fue? ¿Qué fue primero? ¿El podcast o la fractalería? Lo primero fue la fractalería. Eh, Fue mi primer proyecto como en internet. Ujú. Yo la verdad soy bien computín desde chico. Tuve acceso a internet, siempre me ha gustado el internet. Y cuando salió de las redes sociales yo empecé a ver gente que hacía como... que monetizaba al fin y al cabo internet, ya sea YouTube Ujú. o hacía negocios por internet. Yo quería hacer un negocio por internet, como que decía, bueno, esta va en la mano, ¿cachai? Como que es una plataforma que podéis dar a conocer cualquier cosa. Sí, po. Entonces, en algún punto, cuando iba a ser papá, como que tuve la disyuntiva de o ponerme a trabajar o en cualquier cosa y emprender.
y ahí emprendí con la fractalería. Y fue un Ajá. poco azaroso igual, del todo. Como que vi esta técnica que me gustó, que se llama hilo mandala, que es un derivado de una técnica que se llama string art, que es una técnica de hilo tensado. Ujú. Y tomé la técnica y dije, ya voy a hacer esto. Y como que, ¿Tú no hacías antes? ¿O ¿no? se te ocurrió como hacer un emprendimiento y lo juntaste con el mandala? Claro, sabes que ya hace tiempo tenía esas ganas de emprender y Claro. y yo necesitaba hacer plata y como que vi esta técnica que en ese tiempo, mi pareja en ese tiempo tomó un taller con una señora Ujú. y yo vi la técnica y dije, esto está bacán, me gustó, entendí al tiro cómo hacerlo, porque siempre me ha gustado la geometría y siempre he sido bueno para las manualidades. Y, y dije, esto me gusta y dije, ya, voy a hacer un hilo mandala más complejo, porque yo vi que la señora como que hacía cosas muy sencillas. Yo dije, esto da para mucho más. Entonces busqué referencia en internet y dije, esto se puede hacer más complejo. Y hice un mandala grande. ¿Y la señora hacía mandalas también? Sí, pues, hacía mandalas para Eh, vender, pero eran como todos chiquititos y hacía este curso muy sencillo. claro. Y yo dije, ya voy a hacer algo más complejo, lo hice y subí un par de fotos a mi Facebook y alguien me lo quiso comprar Bueno. al tiro. Entonces yo dije, ah, aquí esto está bueno, ¿cachai? Como Claro. hay una oportunidad acá. Y Claro. eh, con esa misma plata compré más materiales, hice otros 3 cuadros más, los vendí y ahí no paré de tejer, pues. Y ya han Mm. pasado 7 años, como Sí, 7 años. po. Sí. Caleta de tiempo, weón. Son re Sí. acuáticos. Estoy viendo los que estáis haciendo como uno al día, que los cortáis y después uno nuevo. Sí, Son sí, que como... hice como un Se loop. ven por lo menos muy elaborados. Sí, pues tiene su complejidad la técnica, como todo, pero es fácil de aprender, la verdad. Mm. Hay que tenerlo las directrices correctas. Entonces, ahí empezó el tema de los talleres, que cuando empecé a hacer, la gente me empezó a pedir si podía enseñar. Y empecé a hacer talleres, y de a poco eso fue creciendo. Y es bien complejo, la verdad, el proceso. Yo llevo 7 años trabajando con mi emprendimiento de arte, pero no creo ser exitoso. Como eh, no creo haber como logrado el éxito con eso. Es un proyecto que todavía está funcionando, pero la verdad es bien complejo hacer de, de un proyecto un proyecto completamente rentable para vivir, sobre Claro, todo en un tema creativo. claro. Eh, ¿Y qué yo he pensáis tenido tú que es lo altos y que... bajos. ¿Mm? ¿Qué pensáis tú que es lo que te impide como Es hacer que que sea como una agua rentable? ¿O no te interesa hacerlo rentable del todo? sí, pues me interesa, pero la verdad es que son varios factores. Este cuestionamiento te lo digo ahora por la situación que estoy viviendo ahora, Ajá. que actualmente voy a tener que hacer algo que nunca, que desde el principio no quise hacer, que era Sin ponerme a trabajar trabajar. en cualquier cosa, Claro. ¿cachai? Que- Sí, Sí, po. actualmente estoy pasando por una crisis con mis proyectos porque, por distintos motivos, mis gastos han subido, tengo 2 hijos, Claro. mis gastos han subido, la economía en Chile al parecer va en inflación y cada vez está más caro. Entonces mi proyecto de arte, aunque de alguna forma a los ojos de muchas personas es un proyecto exitoso, tengo muchos seguidores, salí en la tele, Estuviste en fui a el Lollapalooza, te vi. Lollapalooza, sí, pues Sí. fui a Lollapalooza. Entonces las personas podrían pensar, puta, este weón da la raja, está forrado, ¿cachai? Mm. Y, y la verdad es que no es tan así. Po. Y, Mm. y entre las cosas que creo que he aprendido, que podría compartir, como tú decías, como contarle a la gente cosas que me han ayudado, yo creo que hay un tema acá de modelos de negocios. ¿Ya? Yo algo Ujú. que derivado de empezar a hacer este negocio en redes sociales, fue empezar a aprender de marketing y negocio, modelo de Claro. negocio. Y en algún punto yo me di cuenta que si yo quería seguir trabajando el hilo mandala,
yo tenía dos opciones. Ya, tejer, todos los días tejer y vender cuadros. Y vender cuadros, yo me daba cuenta cuánto voy a vender un cuadro, cuánto me demoro. No me dan los números. No me da el tiempo. Ya, ¿y qué es la otra opción? Enseñar a otras personas a que tejan cuadros, pero ¿cuántos cuadros voy a vender si no se vende como pan? La gente no compra hilo mandalas como si fuera pan. ¿Cachai? Claro. No, ¿cuántos voy a vender? O me meto a vender cuadros en Falabella, no sé, como si fuera un producto Claro. A gran escala, y no es así. Entonces, Sí, pues. entonces decía, no, ese no es el modelo adecuado. Entonces empecé a hacer talleres. Y empecé a hacer talleres presenciales. Y empecé a enseñar a harta gente. Y en algún momento estaba enseñando a, no sé, tenía talleres llenos de 12 personas todos los fines de semana, un taller sencillo de un día. Y de repente eso también empezó a bajar la cantidad de gente. Claro. Tuve la suerte de agarrar el boom de la publicidad pagada de Facebook cuando era muy barata. En el 2006 Facebook era muy barato de publicitar, y por 20 lucas llegaba ya mucha gente, y llegaba mucha gente. Claro. Actualmente la publicidad de Facebook es mucho más cara porque ya toda la gente está haciendo publicidad pagada. Ocupan publicidad, sí, pues. Entonces, en ese tiempo agarré ese boom y fue muy bacán. Llegaba mucha gente. Aparecí en la tele en Plan B con Canal 13 Cable, con la Virginia Di María, creo que se llama. Y ahí llegó también mucha gente. Y yo también muy inocentemente pensé que eso iba a ser para siempre. Como que ya la hice, ¿cachai? Claro. Y que siempre iba a tener lleno de gente, y que lo único que me esperaba era seguir subiendo y que cada vez iba a llegar más gente. Claro. Y la verdad es que no fue así. Y después tuve que inventar otros talleres de otras cosas, más distintos diseños, estar constantemente innovando, nuevas cosas que ofrecerle a mi público, porque se va amasando un público. Entonces fui aprendiendo distintas cosas. Y después hice una formación, como algo más sólido, que durara más tiempo y me permitía una estabilidad económica por un gran periodo de tiempo. No estar al mes, dependiendo del taller del mes. Claro. Entonces, algo más sólido, una formación que tenía otro precio, duraba otro tiempo. Entonces, también ahí tuve unas buenas formaciones, pero ahí, bueno, llegó el estallido social, y después del estallido social la pandemia. Yo justo cuando estaba en pandemia estaba arrendando un local, como que estaba muy feliz de arrendar por fin un espacio, porque antes hacía los talleres en mi casa, un espacio, estando haciendo formaciones largas de 3 meses, teniendo un ingreso más constante. Estaba empezando a construir mi página web, porque yo ya sabía que lo que se venía era el tema online, y estaba produciendo mis cursos en online. Que ahí, con lo que te digo, el modelo de negocio, yo me di cuenta que el modelo de negocio lo mío era la educación. Claro. Y el modelo de negocio más grande era la educación online, porque la educación online me permitía escalar a gran escala para enseñar a mucha gente sin usar tanto tiempo yo. Claro. Y entonces estaba preparando eso, y llegó la pandemia, tuve que cerrar ese lugar, me quedé sin talleres presenciales, y la página web todavía no estaba lista del todo. Entonces, de nuevo a reinventarse, y seguir creando. Y la verdad, eso era bien desgastador emocionalmente, físicamente, y también un problema para mi familia, al fin y al cabo. Yo en ese tiempo estaba con mi ex, tenemos 2 niños, pandemia, y la incertidumbre que produce emprender creo que no es para todos. Como Sí, pues. y tal vez no es para todos, ni tampoco para todos los momentos de la vida. Ahora me hago esas preguntas, veo para atrás y me doy cuenta de ciertas cosas. Creo que está muy idealizado el tema de emprender, como todos deberían emprender, y yo creo que no es tan así, y yo creo que todos deberían intentarlo alguna vez. Pero no sé si es para todos. Y el éxito es bien como ¿cómo diría? Como difícil de medir en ese sentido. Sí, es claro, que ahí depende de lo que entendáis como éxito, pues, bueno. Si Claro. es como vivir como con un Lamborghini o simplemente estar tranqui en la playa, pues. Sí, po. Yo creo que lo que sí podría decir es que
para mí ha sido muy satisfactorio el proceso de aprendizaje de haber decidido vivir de eso. Claro. Igual lo que hiciste, hermano, es como un salto de fe igual atrevido. Como Sí, po. atreverte, como vaya a ser papá y como te mandáis. Sí, po. Yo igual, siendo sincero con mi historia, que muchos emprendedores también yo escucho harto podcast, en ese tiempo escuchaba muchos podcasts de emprendimiento. Me doy cuenta que no todos los emprendedores son tan sinceros con su historia. Yo tenía una suerte de un privilegio que mucha gente no tiene. Que yo al principio no pagaba arriendo, porque mi familia Ajá. tenía una casa para pasarme a mí y a mi pareja, donde vivíamos con otra gente también, pero no pagaba arriendo y estábamos cómodos. Sí, Y el no pagar arriendo es un privilegio, sí. privilegio para poder emprender. Porque Ujú. si no te alcanza a fin de mes, no te van a echar de la casa, no pasa nada grave. O sea, Claro. los gastos son mucho menores porque estáis pagando comida y cuenta. Mm. Ujú. Entonces, se puede aguantar mucho más fácil las malas rachas. Porque el emprendimiento a veces no es lineal, el crecimiento. Sí, po. Eh, Sí. entonces creo que eso es un gran privilegio que yo pude hacer para dar ese salto de fe. Obviamente creo que igual hay valentía de poder decir voy a vivir de esto y de alguna manera lograrlo y tener mediano éxito. Y de resistir los embates porque las cosas a veces no resultan, pues como te decía, no. Sí, po. eh, y poder reinventarse constantemente también requiere mucha tenacidad. Sí, po, y energía como vital, Sí, po. sí, Como, pues, sí, como totalmente. juntar las piezas de la weá que se acaba de romper y armar una Y weá sí, nueva. Sí, pues sí, requiere pues. caleta como de. Y tolerancia a la frustración. Mm. Eh, tolerancia a la frustración y. ¿Y qué has sido en este caso, weón? Que te has reinventado tantas veces. ¿Cuáles son tus herramientas para. Puta, no sé si te mi vida tanta herramienta, weón. Como, más que ser testarudo, weón. Como. ¿Cachai? No sé si hay una fórmula o que la tenga muy clara más que insistir. Como insistir y crear algo nuevo. Lo que sí, otra cosa importante que yo creo que me ha permitido reinventarme es el haber logrado captar una audiencia. Siendo más Mm, concreto en el claro. tema de redes sociales, yo me di cuenta que capitalizar una audiencia en redes sociales, tener un público ya que te escucha, que te conoce, te hace muy fácil poder pasar a monetizar. Que Sí, es el po. concepto que se ocupa. ¿Cómo monetizo mi audiencia? ¿Qué le ofrezco? Entonces, yo, aparte de esto, yo he ofrecido talleres de otras cosas, como de interpretación de sueños, que es una de mis cosas que me encantan. Yo me formé como terapeuta Gestalt y tengo ese conocimiento también y en algún punto lo empecé a usar como entretención, como interpreto sueños en Instagram y la gente lo mandaba y generaba Ah, una interacción entretenida. Y eso también se monetizó, también hice sueños hice talleres de eso. Y entonces me di cuenta que mientras uno tuviera una audiencia, la audiencia confiara en ti, tú entregáis un buen producto, claro, eh, entregáis valor. entregáis valor, es fácil pasar eso a monetizar. Claro. Entonces, eso creo. Igual buena tu weá. Ujú, Como hacer las interpretaciones por historia. sí, pues. Ujú, Igual entrete. sí. Y generó harto público y eso también estuvo muy bueno. Entonces, me di cuenta de eso, pues que mientras uno tenga audiencia, es relativamente fácil poder monetizarla. Mm. Eh, y ahí entran los distintos modelos de negocio de cómo monetizar. Pues está el tema de los cursos online, ahora lo que está pegando el tema de la suscripción. De las suscripciones, sí, pues. Sí, pues. Entonces yo, por ejemplo, ahora miro para atrás y yo creo que la cagué, pues, porque yo estoy vendiendo cursos online de pago único en Claro. la factorería. Y me doy cuenta de que con lo que yo tengo ya grabado de material, tal vez me hubiera convenido mucho más un modelo de suscripción. Sí, po. Eh, Igual podía hacerlo, hermano, como los que te sí, pagaron, ya tendría que tienen hacer, y... sí, pues, tendría que hacer la transición. Mm, Y estoy en eso, pero bueno,
me preguntáis qué hacer con la tolerancia a la frustración. Es que yo creo que esa es una de las weas en la que la gente de repente se atrapa, weón. Sí, Porque la frustración mal llevada te caga toda la onda. sí, po. Yo creo que lo que más me ayudó a entender como ese tema fue que las cosas salen mal. Y no porque las cosas salen mal, es que tú estás mal. Claro. Yo creo que entender eso me ayudó mucho. Todavía me frustro. Claro. Hace Sí, poco, hace sí, 2 semanas estaba en el hoyo, ¿cachai? Hace 2 semanas estaba en un hoyo gigante. Sí, demás, Pero recordar eso, como no porque las cosas salgan mal significa que yo estoy mal y que yo valgo mierda. Porque es muy fácil, por lo menos para mí me es muy fácil, cuando las cosas están saliendo mal, empezar a tratarme mal a mí, a desvalorizarme, a claro. decir, soy weón, esta weá no te resultó, como... Claro, por parte de la no- weá. Sí, pues culparme, no sabía y y tonto, no sé, pues como esos pensamientos así como negativos, así loop Ujú. de pensamiento negativo. Y yo creo que recordar eso como que se puede intentar de nuevo, que las cosas no porque no resulten es tu culpa, y que yo creo que las cosas cuando no resultan hay que aprender algo de eso. Sí, Soltar... finalmente, sí. Yo creo que todo tiene un aprendizaje, po, weón. Como te guste o Claro, no te guste lo que está pasando. claro, Porque yo creo que es una weá, como bien o mal, es si te gusta o no te gusta, ¿cachai? Como, claro. todo tiene siempre Total, una weá que te deja como para el futuro, creo yo. claro, totalmente. Como que yo creo que ahí está la clave para el tema de la frustración, como por lo menos lo que yo trato de recordar es como no es tu culpa, hay más cosas que están pasando que por las que esto no resultó tal vez, eh, que puedes aprender de esto y cuál va a ser el siguiente intento. Mm. Eh, yo creo que como te digo, ser testarudo e insistir, yo creo que es lo principal y dentro de esa ser testarudo está el tema de ser constante. Como Sebo, la eh, disciplina. sí, pues porque no sé, mi primer taller fueron 10 personas, muchos eran conocidos, mi segundo taller fueron 6 personas, mi tercer taller no llegó nadie. Mm, Entonces, es, mis talleres podrían haber llegado hasta ahí. claro, Como, hoy no llegó nadie el tercer taller, soy una mierda, esto no resultó. Fue, claro. ¿cachai? Sebo, Ajá. Sebo, como que te Entonces, asustáis y ya no sí, más. po, Sí, ya no más. Entonces, claro. como, oye, pero intentémoslo de nuevo, ¿cachai? Como, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Dónde puedo promocionar mejor las cosas? Necesito, si ya no me está resultando esta promoción, necesito aprender otra promoción. Entonces, ¿dónde puedo aprender eso? Y de a poco en esas preguntas fui aprendiendo marketing digital, cómo hacer mejores videos, cómo hablar con la gente, cómo cerrar una venta. eh, y, y ahí se empieza a abrir un camino, po. Y entonces Sebo. voy aprendiendo, lo voy poniendo en práctica y va dando resultados, po. Mm, Y como te decía, y de repente ya empecé de nuevo a hacer talleres, me empieza a ir de nuevo bien, y de pronto de nuevo, y yo me acuerdo en un punto en que yo decía, filo, voy a hacer talleres todos los sábados, o todos los domingos, no me acuerdo, del mes, no importa quién venga, todos los domingos yo hacía un mm, taller básico, y a veces venía una persona, pero yo todos los domingos hacía, entonces, como la gente ya sabía que todos los domingos yo hacía, se programaba, y, aunque viniera un domingo una persona, vaya, lo daba, pero yo sabía que uno de los dos talleres, o sea, uno de los talleres del medio iba a estar lleno. Ujú. claro. Entonces, esa constancia va generando una disciplina, como una tolerancia a la frustración. Mm. Yo creo que esa es la fórmula, o sea, como sacar callo, ¿cachai? Como, Sí, o sacar callo y aprender de la experiencia. Dijiste una ajá, weá que es muy cierta, que aprendís cosas nuevas y las aplicáis. Yo creo que ujú, de repente uno cae como como medio como en la victimización de que mis weas no resultan.
y, y en vez de como buscar nuevas alternativas y aplicarlas, como no te quedáis, no tomáis la acción, pues, weón. Como si no movéis las patas, como no vais a avanzar tampoco. Ajá. Sí. Yo creo que el tema de aprender cosas nuevas y aplicarlas va muy ligado también a hacer uso de las oportunidades. Mm, Porque yo te decía, bueno, tuve el privilegio de esta casa, ¿cierto? Pero yo conozco gente que está en el mismo privilegio y a lo mejor incluso más, y aún así está constantemente diciendo que quiere hacer cosas y no la hace. claro. Porque yo creo que no va tanto de la situación privilegiada que uno tenga o no, que eso ayuda, sí, sino en cómo tú utilizas los recursos que tú tienes. Ajá, claro. Eres lo que haces con lo que tienes, en el fondo. Sí, pues. ¿Y por qué Yo crees creo que pasa esa que... weá? ¿Ah? ¿Por qué crees tú que pasa esa weá? Que hay gente que no ¿Sí? lo ocupa. Yo creo que va un poco por las expectativas que tiene la gente de sí mismo. Como... Mm, Yo creo que hay una persona de repente con muchos recursos tiene expectativas más grandes de sí mismo. No sé si me explico. creo que te entiendo. Porque si tú lo tenés todo, o tu familia viene de una familia que le ha ido muy bien, supongo que las expectativas que lleva esa persona son muy grandes de la vida. Po. Claro. Ujú. Como que todo es al toque y muy bien. Y todo al toque muy bien, po. Mm, Ajá. Entonces, a lo mejor sí. no está dispuesto a pasar por el lodo. ¿Cachai? Mm. Y lo veo Cacha que también. yo, ¿Mm? cacha que yo siento que esa weá igual es como media transversal, weón. Como, sí, Ujú, como que el nivel socioeconómico creo que tiene mucho que ver, pero creo que creo que hay mucha gente en general ujú, que no se quiere ensuciar las manos, ¿cachai? Por miedo a no poder ujú. como darle a la altura, ¿cachai? Claro. Ujú. Sí, también creo que es transversal. Pero también creo que hay un tema ahí con tu realidad social de cómo, Mm. no sé, po, como qué tanto estáis dispuestos a pasarla mal, ¿cachai? Como, Claro, sí, po. eh, porque si ya siempre la pasáis mal, cualquier cosa es un triunfo, po, weón. Sí, po. Ajá. Sí. Eh, pero sí, yo creo que hay un tema de expectativas Un tema de y autoestima también, creo yo. sí, también de, de creérsela. Pero también yo creo que esto está muy ligado a la educación también. Mm. Eh, Como que tenemos una educación que fomenta el miedo a equivocarse. ¿Cachai? Porque al fin y Sí, al po. cabo, ¿qué te están diciendo? Tú tenés que responder esto y si te equivocáis estáis mal, eres weón. ¿Cachai? Como Sí, po. no podí, no Mm. sabes, lo hiciste mal. Y Sí, po. entonces tenemos un miedo a equivocarnos. Y, y la verdad es que no hay nada mejor que equivocarse. Po. Sí. En la equivocación es donde surge la reflexión para poder mejorar. Eh, y esto se ve mucho en la resolución de problemas. Pues. O sea, si tú estás tratando de resolver un problema, lo más seguro es que te equivoques en el proceso. Pues. Si es que no tienes referencias. ¿Cachai? Como... entonces ese miedo a equivocarse es yo creo que es el problema esencial de todo esto. Eh, yo algo que le menciono a cierta gente que se me acerca y me pregunta a veces como consejo, eh, lo mejor es verlo como un borrador. Todo es un borrador. ¿Cachai? Todo tiene arreglo. Como mi página web actualmente es un borrador. Sí, po. No es el final de mi página web, después la puedo arreglar. ¿Mm? Sí, po. No sé, ahora estoy haciendo, por ejemplo, 108 mandalas en video acelerado. Me Ujú. propuse hacer eso como contenido.
Y cada video para mí es un borrador. Tengo 108 videos para mejorar. Para aprender a editar video, para aprender a hacer un loop fluido, para saber qué música engancha, para saber qué mandalas son los que y qué colores son los que más pegan. Más pegan, claro. Entonces, es probar. Sí, bo. Cacha que ese método se llama método Lean Startup. Que es como así un prototipo, lo sacáis. Sí, po, lo sacáis. Veis el feedback del Sí. entorno y ajustáis. Vais todo el rato como Sí, po. sacando, Sí, ajustando, sacando y ajustando. si había leído de eso. Cuando yo empecé a tejer con la fractalería, algo que empecé a hacer fue educarme a través de podcasts. Y empecé a escuchar un podcast que se llama Dementes, que es de un compa mexicano, que también entrevista gente emprendedora, gente creativa. Ujú. Y ahí empecé a escuchar todos estos conceptos de marketing y California y libros recomendados. Y ahí empecé a aprender como las posibilidades que da el mundo, po. Entonces, de nuevo, ¿qué recursos tienes? ¿Cachai? Como yo no tenía a nadie emprendedor cerca, yo no estudié ingeniería comercial. Entonces, hay podcasts, ¿cachai? Como estamos en esta época, como no hay excusas. Y entonces, como yo tejía, hay un tiempo muerto en eso. Entonces yo estaba tejiendo cuadros para vender y para hacer contenido y escuchando podcasts, educándome de cómo poder mejorar mi emprendimiento. Claro. Entonces, estaba ocupando todos los recursos posibles, po. Y creo que en esta época no hay muchas excusas, weón. No hay muchas excusas como para empezar. Sí, po. No creo que sea como válido, como, ¿cachai? Yo creo que ahora son puros atrapes mentales. Sí, po, O sea, yo creo que los que más lo demuestran son... Yo admiro mucho la cultura como del trap en Chile y en Argentina, de cabros, weón, que la levantaron así a pulso, ¿cachai? Como vieron la oportunidad, están los recursos disponibles, editaban en su computador en casa y te saca un hit mundial, po, weón, ¿cachai? Sí, po. Entonces, ahora está la herramienta y está todo abierto para hacerlo, po. Y sí, pues literal, si no lo hacís, ¿por qué no? Yo ¿por qué no siento que querí? si no lo hacís, ¿por qué no querí? Esa es la weá, como no querí. Sí. Sí, no querí, esto no tengo tiempo, no sé, son puras excusas porque están las posibilidades y te podías equivocar. Yo creo que ese es el tema principal, weón, como el miedo a equivocarse, la educación que recibimos que te fomenta ese miedo muy ridículo de no equivocarte. Como... Bueno, es que hay esa weá. A mí mucha gente me habla como con eso mismo, como que no se sienten preparados para hacerlo, como no están listos, no están al nivel. Y es como, nadie lo está, ¿cachai? Claro, nadie está listo nunca, como... ¿Listo para qué, cachai? Como... De hecho, encuentro que es muy bonito ver el proceso en internet. A mí me encanta cuando alguien muestra su proceso. Como... Aparte que es mucho más humano, weón. Como... Sí, po. Nadie está listo realmente con una weá así perfecta. Uh-huh. Y cuando tú ves una weá que tú decís como esta weá está increíble, esta weá lleva años, ¿cachai? Como ese weón tiene como toda una historia detrás que lo ha llevado hasta donde está también. Sí, totalmente. Yo que por ejemplo trabajo en tema de educación con la fractalería y le enseño a otra gente a hacer hilo mandala. A mí me encanta ver cómo mis alumnos también se animan a subir sus cuadros y hacen sus propias páginas web y me ha gustado que últimamente yo he intentado como fortalecer la comunidad de mis alumnos. Tengo un grupo de WhatsApp, hago que compartan su Instagram, que compartan sus trabajos y me doy cuenta que ahora se siguen entre ellos, se comentan, se dan ánimo y es bacán ver el proceso y cómo empiezan a surgir diseños que yo no he hecho. ¿Cachai? La wea buena. Entonces bacán, como
como que se animen. Y yo tengo mucho de eso en los talleres que ofrezco en la página, de como esto es lo que te estoy enseñando, pero son herramientas que tú podías usar para crear otras cosas. Y Sí, es bacán pues. cuando empieza a suceder y ver el proceso de hacer su página, después comparten, vendí mi primer cuadro, o hice mi primer taller. Y yo tengo alumnos ahora en todo el mundo, pues tengo alumnos en México, Venezuela, Estados Unidos, Colombia, España. Oye, una pregunta nada que ver. ¿Cómo cobrar el ¿Mm? extranjero? ¿Cómo cobro? ¿Sí? ¿PayPal? PayPal. Sí, pues, Bueno. PayPal. Puta, y ni hablar de las herramientas tecnológicas que hay. O sea, yo cuando partí, a ver, cuando yo partí, todavía era un cacho hacerse una página web. Mm. Y todavía era un cacho hacer cobro internacional. ¿Cachai? Sí, pues. Cuando yo partí, no existía solo había red compra. Entonces yo tenía que iniciar actividades para sacar red compra y para tener pago en internet, ¿cachai? Porque solo existía red compra de pago en internet y tenías que tener con inicio actividades para tener una página web con pago, Sí, pues. ¿cachai? Hoy día Ya, está tirado, pues. hoy día está tirado. Hoy día tú Sí, pues. con Flow, tú sin inicio de actividades podías hacer pagos por internet con tu tarjeta de crédito. Solo haciéndote una Bueno. cuenta, ¿cachai? Nacional, ¿cierto? Nacional, sí, nacional, pero además, si tú tenías una página web con WordPress, hay un sistema de débito ¿De crédito plugins? PayPal. Ajá. Ajá. Ahora tú podés cobrar a cualquier país con débito crédito a través de PayPal y no ni siquiera necesitan tener una cuenta PayPal las personas que te cobran, que te Claro. pagan. Entonces actualmente tú podés vender a todo el mundo y recibir pago de todo el mundo, ¿cachai? Y, o sea, no hay excusa. Yo cuando partí eso no se podía, pues. Y ahora en unos cuantos años ya se puede. Y cada vez más fácil. Literal no hay excusas, pues, weón. No hay excusas, ¿cachai? Como, Sí. o sea, yo siempre huevo que puta, que si yo hubiera elegido algo más comercial, yo sería millonario, pues, weón. ¿Cachai? Como, puta, que si vendo mandalas, pues, weón. ¿Cachai? Como Sí, pues, weón. algo súper de nicho, weón, y súper extraño. Y de alguna forma lo hago deseable a la gente, pues. Porque la gente no se despierta un día diciendo, oh, ¿sabes que quiero aprender hilo mandala? Claro. ¿Cachai? Yo tengo que lograr que la gente conozca, yo creo una necesidad, conozca lo que yo hago y le den ganas de hacerlo. Sí, pues. Entonces, no hay excusa, o sea, bueno, se puede, cualquier cosa se puede hacer. De nuevo, yo creo que lo más importante es el tema de vencer esa pera, como a equivocarse. Yo tuve la suerte que hice mi primera pandala y se vendió y me fue bien. Relativamente bien. Después vinieron ciertos embates, pero sin ese primer inicio nunca vaya a saber. Sí, pues. Ni nunca vaya a aprender tampoco. Sí, pues. ¿En Oye, ¿y el podcast? ¿En qué momento entró el podcast en esta historia? qué momento entró el podcast? Como te contaba, yo escuchaba muchos podcasts por la factorería Ajá. mientras tejía. Entonces, ahí empezó a gustarme el podcast. Pues dije, oh, qué bacán, un podcast. Me gustaría tener un podcast. Y yo siempre he sido bueno para hablar. Me gusta hablar. Siempre me han dicho que tengo el don de la palabra. Me decían mis amigos cuando engrupía. ¿Cómo lo hiciste, weón? Entonces hay el don de la palabra siempre. Y en eso empecé que era un podcast. Y de nuevo, esto también es algo que he aprendido. Que era un podcast, pero yo empezaba a pensar en todos los peros. Así como, pero es que no tengo micrófono, pero es que no sé editar sonido, pero es que no sé hacer esto, es que no tengo otro, es que no tengo estudio, es que no tengo nada. Sube, man, claro. Claro, claro, y si te ponía a pensar en eso, es como, ya no lo hago. Sí, po, ¿Cachai? Sí, no, te arrastra el tiro. Po. Sí, pues.
Entonces, estuve harto en eso, estuve como un año en eso. Que era un podcast, pero me enterraba. Y de pronto llegó la pandemia. Estaba encerrado en la casa. Y me puse a jugar LOL de nuevo. Mi gran maldición. Me puse a jugar LOL con un amigo, porque, bueno, la pandemia, estábamos encerrados. Ya me puse a jugar LOL. Y de repente me veía jugando LOL, ya 3 horas jugando LOL en la noche, weón. Oye, una Dije, pregunta. ¿Qué liga eres? ¿Qué liga soy? Sí. Actualmente nada, pero en su momento llegué a Platino 4. Ah, ya, ok. Sí, Bueno. le ponía algo. Jungla, Fine Jungla. Sí, pero la weá es que de repente me veía ahí jugando 3 horas, weón. Y pasándola mal, porque el LOL puro que la pasáis mal. Sí, pues, bueno, es un dólar como elegido. Sí, Como que decidís pasarlo mal, dale. sí. Entonces dije, bueno, estoy puro jugando, voy a hacer mi podcast. Y me di cuenta que toda la gente estaba grabando podcast ahora en Zoom, po. Sí, pues, bueno. Entonces ahí dije, bueno, se rompió la barrera mental que tenía, porque decía, bueno, tengo que grabar un estudio. Y tiene que tener una edición la raja. De nuevo, todo tiene que ser la raja. Entonces me di cuenta que todos estaban grabando podcast en Zoom con calidad ahí nomás. Y finalmente esa hueá da lo mismo, porque si es que tu contenido está entretenido, sí. está interesante, Exacto, da lo mismo sí, si es que se escucha la raja o no. Sí, pues eso viene después. Sí, po. Entonces, yo dije, ya, voy a hacer mi podcast. Y le dije, ya, hermano, voy a hacer mi podcast, voy a hacer la primera entrevista al Francisco, que estaba hablando de microdosis, lo encontré súper interesante. Yo siempre quise hablar de psicodélicos porque es algo que me interesa como por gusto personal. Y además que yo siempre quise un espacio para darme a conocer o poder mostrar como todo mi abanico de intereses en internet. Porque me pasaba que la fractalería, yo soy bien dicharachero y tengo buen sentido del humor, pero el nicho de mi público en la fractalería es un nicho como más, no sé cómo decirlo, pero no sé, pues no puedo subir todo el contenido que me gustaría, pues, como algunos memes como, no sé, más doble sentido o bizarros, ¿cachai? O la hueá de los pies, que... Claro, los weas psicodélicos, como tallas más chistosas, bizarras que me gustan a mí, pues. Como que... Claro, personalmente. Sí, pues. Que también es más un público más joven también. ¿Por qué? Porque también la fractalería tiene un público que va de los 40 a los 50 años, que es otro nicho, ¿cachai? Y que yo les hablo de otra manera. Entonces, me empecé a dar cuenta que yo no podía como expresarme del todo en eso. Y yo quería hacer como un poco de marca personal, que había escuchado el tema de marca personal, darme a conocer con mi nombre, no como la fractalería. Y poder en esa marca personal mostrarme como en totalidad, como con todas mis cosas. Entonces dije, ya quiero hacer un podcast, voy a hacer esta entrevista, muy inspirado en el podcast de Joe Rogan, que es el podcast más escuchado del mundo. Entrevista natural, con flujo constante nomás, sin edición. Y entrevistar al Francisco Centeno, que le dicen Pancho Trigo, sobre microdosis. Y ahí con la pura fe, medio nervioso nomás por un Zoom, en pandemia, encerrado, hicimos el primer capítulo. Y grabé en un Zoom, y ahí después, con el capítulo ya grabado, a solucionar, pues. Ya, ¿cómo se sube esta weá? ¿Cachai? ¿Qué tengo que hacer? Y cómo se edita y cómo lo hago. Y ahí ya está, ya tiré el puntapié, hice el anuncio. Un amigo me regaló el logo y la estética que me encantó. Y hice el Instagram, primer capítulo al aire. Y ahí le fue bien, súper bien. Le fue súper bien
por lo mismo que había contado antes, que yo ya tenía una audiencia que venía de la fractalería. Claro. Entonces, ese primer capítulo lo escucharon, el primer capítulo cuando lo subí lo habían escuchado 200 personas. Entre el público de Francisco y el público mío. Claro. Y ahí no paré, pues ahí me propuse, en pandemia, porque no tenía mucho más que hacer, me propuse hacer una entrevista a la semana. Y que fue la única vez que yo estuve muy estricto con el podcast. Después se me ha ido dilatando también porque ahí te voy a contar más, pero ahí hice una a la semana y le fue súper bien ese primer año. Hice muchas entrevistas ese primer año. Le fue súper bien, la gente le encantó. Y después tuve una pausa de unos meses. Y el segundo año también hice entrevistas, pero como 2 al mes. Y ahí empecé a subir animaciones. Unas animaciones que me hacía la Keimara de clips. Porque ahí llegó toda la bola de TikTok y los Reels Sí, po. a pegar fuerte. Hice estas animaciones que les fue también muy bien. Metí algunas como virales. Y ahí ese año llegué al top 50 de Spotify, de los más escuchados de Chile. Y gracias a las animaciones, llegó mucha gente. Sí, po. Yo llegué por las animaciones. Yo te caché Cacha. por los monitos así, contando historias como entretenidas. Chistosa. Sí, Como, po. sí, como Sí, pues, psicodélica y busca- carrete, weá. Claro, buscaba como esa historia más chistosa de cada capítulo y la hacía animación. Y me gustó mucho el estilo de la Keimara. De hecho, yo pienso en mi podcast y pienso como en ese como en ese estilo. Yo igual creo también que de alguna forma me fue bien con Dimensión Daniver, porque yo igual siento que tengo buen gusto, en el sentido de, de saber como qué estética presentar, cuál es el tono, y todo eso va de mano en que yo soy como un buen consumidor de cultura. O sea, me gusta leer, me gusta ver videos de YouTube, ver qué se está hablando, cuáles son los últimos temas de vanguardia. Me gusta consumir cómics, manga, película. Entonces, en ese sentido, creo que eso también me ha ayudado Ayuda a mucho. ser un buen conversador, claro. Claro, un buen conversador y también como tener estética, como una propuesta. Ujú. Yo siento que el podcast tiene una propuesta, un color, una estética, una narrativa. Lo mismo con las animaciones, que eran muy ad hoc en ese momento para como la textura, todo, no sé, como el estilo. Y creo que eso también le gustó mucho a la gente. Le gustó mucho a la gente. Y ahí, claro, ahí está el tema de poder monetizar el podcast. En algún punto hice un Patreon y tuve Patreon. Estuve haciendo como $100 mensuales en Patreon. Bueno. Y yo creo que podría haber hecho más si es que hubiera insistido, pero también empezó a pasar la vida, porque empecé a tener problemas familiares, me separé, murieron muchos familiares míos el año pasado, y ahí costó mucho llevar todo eso, como sin que fuera algo que me diera una gran estabilidad económica, ¿cachai? Que está en crecimiento y que tal vez podría haberme dado un poco más si es que siguiera. Pero no sé, también contento como con el proceso que fue. No sé si lo retome del todo el podcast, ahora está en pausa. Porque desde el año pasado que me pasó todo eso, siento que no me puedo como recuperar energéticamente, emocionalmente, ni económicamente. Y ahora estoy en este proceso de, como te decía, de echar un pie atrás, pues, ponerme a trabajar un rato, recuperarme, darme un espacio para eso. Igual mis proyectos de la factoría sigan dando, porque también, gracias al internet, ella se volvió ahora un negocio automatizado, pues. Claro. No depende de mí para que se vende solo. ¿Ya? Sí, Yo subo contenido y va vendiendo, ¿cachai? Entonces puedo como ponerme a trabajar full time en otra cosa y eso sigue corriendo. Y eso sigue corriendo. Es un ingreso pasivo, como le llaman. Sí, po.
Y... ¿Mm? ¿Cómo? Que eso, pues, que el podcast no sé si lo retome en la proximidad, pero es algo que me encanta, es algo que me motiva mucho. O sea, si yo tuviera que... Si el podcast a mí me diera un sueldo, yo me dedicaría 100% a hacer podcast. Ajá. Ajá. Pero hay hartas cosas, pues. Como te decía, cómo monetizar, el modelo de negocio. Hay hartas cosas que podrían ser diferentes a lo mejor. Pero yo Oye, creo que lo más importante, ¿cómo? lo más importante que... Lo más importante es insistir, pues. Sí, pues, perseverar. Perseverar, sí. Oye, Y te quería preguntar... Sorry, dale, de nuevo. que perseverar y si no resulta, no es el fin del mundo. O sea, como que se aprende en el camino. De todas maneras. Oye, te quería preguntar por los psicodélicos, weón. Ujú. Porque tu podcast era todo sobre psicodélicos, pues como que todos los invitados como que tenían como Claro, el tópico en común, o sí, no pues. sé si todos, pero la gran mayoría. Sí, la gran mayoría. ¿Tú cómo encontráis que el uso de psicodélicos, weón, ha influido en tu vida, weón, y en la forma en la que tomáis las decisiones? Escucha, eh, yo creo que ha influido completamente en todas las decisiones que he tomado. Para bien o para mal. Claro. Para bien o para mal. Porque mis dos emprendimientos tienen relación con los psicodélicos. Mm. La fractalería de los mandalas tienen relación con ciertas experiencias que tuve en psicodélicos. Por el tema de la geometría sagrada. Y el podcast. Yo no podría, como si yo contara mi historia de vida, no puedo omitir los psicodélicos. Bueno, de los psicodélicos, claro. Eh, Porque sí o sí han marcado mi vida durante años. Mm. Yo actualmente por motivos personales no tomo psicodélicos hace ya se va a cumplir un año. Ajá. De nada, de nada. Eh, pero la verdad es que no puedo omitirlo porque fueron una gran fuente de inspiración, una gran fuente de transformación personal. eh, y, y lo que soy hasta ahora es en gran parte influido por ellos, ¿cachai? Por esa Ujú. experiencia. Como te digo, para bien o para mal, no sé Sebo. si sea bueno en realidad, no sé. Yo creo que los psicólogos también me dieron una gran carga creativa, una gran Ujú. carga de riesgo, de asumir estos riesgos tan grandes de emprender así y de jugármela por estos proyectos. Pero Igual, por si lo otro miráis en lado, perspectiva, igual salió bien, po. sí, Onda, estáis sí, vivo, estáis acá. sí, igual ha salido bien, sí. Sí. Pero como te digo, a esta altura tengo 31 años, dos hijos, después de 7 años en estas vueltas, no sé, pues pienso que tal vez debería haber hecho las cosas un poco más sentadas de cabeza, haber tomado decisiones con más visión a largo plazo, no tan acelerado, creo que fui muy impulsivo. Eh, Ujú. eh, pero bueno, todo eso es parte del aprendizaje de estos 7 años también, pues. Sí, Si po. no lo hubiera vivido no te estuviera diciendo esto. Pero tampoco le va a echar la culpa a los psicodélicos. Yo creo que Sí, po, eh, sí. La decisión la tomaste tú sí, pues, la finalmente. decisión la tomé yo, Sí, po. pero a lo que voy es que esas experiencias de alguna forma modificaron mi personalidad Claro. eh, a cierta medida. Yo creo que los psicodélicos son, tienen el poder de modificar tu personalidad. Eh, Ajá. y con personalidad me refiero a tus hábitos, a tu forma de entender el mundo y a tu forma de vincularte con el resto Ujú. y contigo mismo. Entonces, yo agradezco la apertura que tuve con los psicodélicos porque
yo nunca pensé atreverme a hacer todo lo que yo he hecho. Claro. Cuando chico, yo si me veo en retrospectiva, yo tenía otra personalidad mucho más ensimismada. Siempre tuve vislumbres tal vez de esta potencialidad que desarrollé, Ujú. yo creo. Si es que observo como mi historia, siempre me gustó, no sé, pararme en público y hablar una disertación. Claro. Pero también por otro lado tenía muchos trabas mentales y, y una personalidad mucho más ensimismada que no sé si hubiera podido hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Mm. Y siento que los psicodélicos más un proceso terapéutico que también viví, que eso es muy importante, no creo que todo tenga que ver con los psicodélicos, No, pero ni sí cagando. son un catalizador muy Sí. importante. No hubiera pasado, ¿cachai? Como Mm. totalmente no hubiera pasado y no sé si me hubiera atrevido, como siento que hay mucho de arrojo en la experiencia psicodélica, hay mucho de atravesar el umbral de la incertidumbre y del Y miedo confiar, sí, pues, y bueno. confiar, Sí, entregarse. cacha que en mi experiencia yo me atrevería a decir que los psicodélicos igual como que me cambiaron un poco el foco en cómo percibía ciertas cosas, bueno. Ujú, Como que me ayudaron caleta a ver como barreras que yo mismo me estaba poniendo como para poder hacer cosas o avanzar en la dirección que yo quería avanzar en el fondo. ujú. Sí, totalmente. Yo creo que Mm. tiene mucho de eso, como te digo, de esta como enfrentamiento a la incertidumbre. Sí, bueno. Porque yo creo que el atreverte a ser tú mismo y a crear algo nuevo, sea lo que sea, crear algo nuevo puede ser un proyecto, una obra de arte, un dibujo, una canción, un podcast. En el crear algo nuevo, eh, y tampoco es nuevo del todo, ¿cachai? Como sino como Ujú. tener ese Como impulso claro, creativo, eh, está ahí atravesando esa barrera de la incertidumbre. Como que porque ¿qué es la incertidumbre? Es lo desconocido, es lo nuevo, y lo que está antes de lo nuevo es lo conocido, es lo que ya está dicho, lo que ya está hecho. Entonces, mm, moverse en ese círculo de lo que ya está hecho no te permite ser tú mismo. claro. Como No te encontrarte a permite ti. seguir Ajá. explorándote. Claro, seguir explorándote, seguir explorando Sí. las posibilidades. Entonces, eh, creo que ese impulso se lo agradezco mucho a esa experiencia. Tú definirías, perdona, tú definirías así como ser tú mismo, como el seguir explorando en una dirección como de lo desconocido, o le daríais Sí, otra definición? sí, yo creo que es que esto lo estoy recién pensando al hablarlo y, y creo que en ese movimiento yo me descubro como Ajá. y, y puedo decir este soy yo como me acuerdo la primera vez que hice mi primer taller de hilo mandala. ¿Este soy yo o no? Porque podéis Sí, avanzar y pues, darte sí, cuenta que pues, no nada que que no, ver, pues. sí, bo. Sí, Sí, bo. pues entonces me acuerdo de ese primer taller de hilo mandala y yo estaba hablando y exponiendo y poniéndome en ese rol de profesor y este es mi arte y esto es lo que hago. Y fue bacán, po, me sentí súper bien. Mm, Y, y entonces como este soy yo, también puedo ser este. mm, Porque ahí me descubro, pues, y soy yo mismo, en el sentido de que me puedo identificar con eso y descubrirme, ¿cachai? mm. Eh, y por otro lado, el Daniver que, no sé, que carreteaba con sus amigos y fumaba pito y estaba puro como en esa, y de repente estoy en ese carrete y estoy en eso y que antes lo pasaba bien, y de repente estoy en esa y me empiezo a atrapar estando en el carrete. Empiezo a atraparme y decir, puta, ¿qué estoy haciendo acá? Me siento incómodo, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, Mm. en eso me doy cuenta que tal vez ya no quiero ser ese.
Claro. Ya no quiero estar ahí. Quizá era ahí como por comodidad nomás. Claro. Era lo que conocía. Lo que conocía y lo que estaba pasando y la inercia. Ajá. Entonces, el ser yo mismo, yo creo que tiene que ver con esos dos movimientos, como aceptar cuando ya no estáis, tenéis que estar en el lugar y atreverte a explorar lugares nuevos y en eso ver si te gusta o no. Po. Sí, de todas yo maneras. creo que en ese movimiento está esa brújula de ser tú mismo, porque ¿cuándo dejáis de ser tú mismo? Cuando estáis en un lugar y que estáis fingiendo estar ahí, ¿cachai? Como estáis incómodo. Sí, po. Pero sin ese movimiento es difícil. Y digo movimiento porque, de nuevo, porque creo que no es la identidad no es estática, po, weón. No, po. Como yo no soy el mismo Daniel de 16 años. No, ni cagando. No se puede. No era el mismo Daniel ni que el de ayer. No, ¿cachai? Como Sí, po. entonces en ese dinamismo yo creo que está conectado con el sentir, como y cómo me percibo, cómo me siento y ser como auténtico. Con lo que siento, con lo que me va pasando. Ahora mismo, como te digo, lo estoy recién pensando, para mí eso es ser auténtico. Claro. Me acuerdo una vez que tuve esa reflexión de ser auténtico frente al hablar en público. Me acuerdo una primera vez que hablé en público sobre terapia corporal. Estaba con un amigo psicólogo y me dijo que lo acompañara a hacer un ejercicio en una universidad, en la UFRO. Y de repente me paré frente a un público y yo estaba súper nervioso. Tanto que me caché que me iba a tiritar la voz cuando iba a hablar. Entonces me paré en público y dije, estoy súper nervioso, tiritando. Y cuando dije eso, como que automáticamente la gente como que se relajó, se rió y yo también. Y les dije como, es primera vez que hablo en público, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y la gente como que se relajó, yo me relajé y salió increíble. Claro, como no hay presión, ¿cachai? Como, aparte, yo siento que cuando uno se abre de esa manera, como que se pone como, es vulnerable y es como realmente sincero con lo que está pasando. Hay otra como percepción de las personas. Bueno. Sí, pues. Es que esa es la autenticidad, pues, yo creo. Sí, pues. Como, este bueno es auténtico, ¿cachai? Como Claro. está dispuesto a decir como lo que le pasa, la verdad, ¿cachai? Claro. Y mantenerse en esa línea yo creo que es clave. Y también tiene que ver nuevamente con el tema de ser vulnerable, de equivocarte. Como porque a lo mejor a una persona le da mucha vergüenza como admitir que está nervioso o que se equivocó. Sí, pues. Cacha que yo me he dado cuenta que porque a mí antes me pasaba que a mí igual me complicaba ponte equivocarme como por sentirme juzgado, ¿cachai? Como que iba a ser señalado como cacha el weón donde se equivocó. Y hay una weá que uno jura que está siendo como observado todo el tiempo, como que te están viendo y evaluando, y finalmente nadie está ni ahí con uno, weón. No sé si ¿cachai? O sea, no sé si nadie está ni ahí con uno, pero como no hay nadie como así tan paco como tú, ¿cachai? Como tú eres el weón que te está como poniendo la pata encima. Claro. Y es muy loca esa ilusión. Sí, po. Y si alguien te está juzgando, weón, en volar no querés tener a esa persona cerca, weón. Sí, ¿por qué te importa si alguien te está juzgando, weón? Sí, weón. ¿Qué cambia en tu vida? ¿Cachai? Como, al menos, no sé, weón. Al menos que sea un profe que un examen, no sé, weón, es distinto, pero... Sí, o no, claro, contexto. Pero en general no, la gente... ¿Qué importa, realmente? Y lo más seguro es que las personas si hay una persona que te anda juzgando, lo más seguro es que esa persona sea muy juiciosa consigo misma, entonces sea una persona muy atrapada, muy frustrada y que ni cagando se atreva a hacer lo que tú estás haciendo. Wow. Porque lo más seguro es que se enjuicia a sí misma y se ataca a sí misma igual o peor de la manera que lo está haciendo contigo. Sí, entonces... Sí. Yo siento hater gonna hate. Sí, yo siento que de repente esa weá, ese weón que te critica y te hatea como gratuitamente,
Ujú. yo creo que se siente como agredida, weón, por uno. Ujú. Como porque haría el reflejo de que tú estás diciendo algo que ellos creen que no son capaces o que no tienen la oportunidad de hacer. Claro, Como sí, siento que por ahí está como el dolorcillo. sí, En totalmente. muchos casos, por lo menos, no sé si en todos los casos Ujú. particulares, pero Sí. O sea, yo soy el fiel creyente de que mm, un hater es alguien que no está haciendo lo suyo. Porque si tú estás haciendo lo suyo, primero no tenéis tiempo ni energía para andar hateando. sí, po. Y segundo, tú sabías el valor de este proceso, pues, de Sí, po, enfrentarte weón. a estas cosas. Pues, ahora lo estamos hablando y tú también has vivido procesos similares. Entonces te das cuenta y valoráis el proceso creativo de otras personas. Pues. Sí, Entonces, po. una persona que no ha vivido ese proceso creativo, obviamente va a ser más hater. Pues, Sí, bueno, no tenía porque idea. no tiene como la empatía porque no ha vivido el proceso. Mm. ¿Cómo haces con los haters, weón? ¿Los respondí? ¿Los dejáis, lo ignoráis? ¿Te hatean, weón? ¿Te tiran hate así como en la fractalería? Como a mandar la Puta, culiao feo. sabéis que en la factoría me ha pasado muy poco, weón. Muy Ya. poco, la verdad, por suerte. Pero de repente me han llegado así, sobre todo cuando pongo publicidad pagada, como, no sé, el mandadas son para las locas. No sé, como. Me Ya, pero acuerdo. ese no es un hate como directo hacia ti, ¿cachai? No es como, oye, Claro. culiao, weonado. No, Ya, ya. nunca me han genteado Ya, ya. así con odio. Casi como. No, en malas no. Mm. Eh, y. No, como comentarios, ¿cachai? Una vez me pasó también que como que una loca empezó como a tirarme mala, como que yo estaba copiando el Ujú. trabajo de su pololo. Después caché, pues como yo no cachaba qué me estaba diciendo, y caché que era la polola de otro loco que hace hilo mandala, Ujú. y que yo estaba copiando como lo que él hacía, ¿cachai? Y Como que él es francamente, dueño de la bandera. claro, como que él inventó el hilo mandala y inventó la geometría, porque yo hice la misma geometría que ni siquiera Claro, un cuadro entiendo igual, derecho. sino, claro, estaba haciendo el mismo toroide, que el toroide es una geometría de la Universal, po, naturaleza, weón. ¿cachai? Sí, Universal, po, weón. como, y yo como, y yo como cachando huevo, como lo que me está diciendo, como que le dije, como, porque me decía, ¿y tú dónde aprendiste esto? Y yo como, en los comentarios, si no, lo aprendí autodidacta, viendo los trabajos de otras personas, eh, como estos referentes, y le mandé referentes unos referentes que son brasileros y otra loca que es ucraniana. Que de hecho así aprendí, mirando los trabajos de ellos, pues. Ujú. Yo conocí el trabajo del loco que me decía ella, que mucho después, pues, ¿cachai? Ujú. Eh, y, y la loca empezó a encararme por eso, y yo así como, loca, como, está esperando el cable, ¿cachai? Sí, po, weón. Y, y puta, si, no sé, supongo que genera ese rescore porque me estaba yendo bien, po, ¿cachai? Mm, Y a lo mejor a su claro. pololo, que a lo mejor llevaba más años que yo haciéndolo, no le estaba yendo bien, pero puta, yo hacía mandalas todos los días, po, y él a lo mejor subía una foto cada 6 meses, Mm, ¿cachai? sí, po. Entonces, pero no le afectaría nada más, y en Dimension Daniver tampoco, weón. Siendo que me he metido en temas bien peliagudos, como que no me ha llegado hate hardcore a mi persona. Tal vez Mm, como eh, desencuentros como de opinión, ujú. pero nada grave. El episodio de las fotos de las patas yo creo que fue como lo más hater eh, que me ha pasado. Que Ya. una weá, ¿cachai? Porque lo Sí, po. entiendo, ¿cachai? Entiendo que a la Sí, gente no le po. pueda gustar una foto de una pata cochina, pero para mí fue una gracia, pues lo agarré para el huevo. Y, Sí, pero es chistoso. Aparte, la gente te mandaba fotos de patas todo el rato, sí, pues y po. después como Era un meme que. al final la wea. Sí, pues. Claro que después como que agarró vuelo para huear, porque como que una persona se enojó, ¿cachai? Como la primera foto que subí yo de mis patas cochinas, Ujú. y después como que pedí más fotos de patas para como
huevear más a la persona, ¿cachai? Como Claro, terrible sí. troll. Pero, puta, como no me lo tomo en serio. Y si es que alguien me dice algo muy ahueonado, muy pesado, lo bloqueo nomás, chao. Así como, Mm, no, no me voy a tomar el tiempo de discutir. O a veces alguien me sí, po. discute algo también como me tira así un párrafo gigante como de algo que comenté y si no tengo ganas de entrar en weá, dejo el visto, como, Sí, po. ¿cachai? Sí, Como aparte no. que yo me he fijado que hay gente que interpreta una weá, como así, agarra la información selectivamente, la Ujú. interpreta como se le cante y te pone así como una contrarrespuesta, ¿cachai? Como larguísima. Es como date el tiempo Sí, de leer la weá bien, ¿cachai? Como, claro. qué Andan lata. buscando pelear, pues, weón. Sebo, andan buscando pelear. Pero tú has recibido mucho hate. No, weón. Mira, he tenido como, creo que dos como ocasiones en las que Ajá, he recibido como hate como gente intentando como agredirme directamente, ¿cachai? ajá, Pero siento que tiene que ver un poco como con el tipo de contenido que hago, ¿cachai? Que es ajá, como más ligado al desarrollo personal, quizás. ajá. Y una vez me pasó un weón, hice la weá me metí en el hielo, hice un Ujú. reel metiéndome en el hielo, po. Sí, Y un sí, sí lo weón ve el cacho. reel y así me comenta como ofendido de por qué hacía ese contenido, ¿cachai? Como, ¿qué te crees tú? ¿Qué estás diciendo este contenido? ¿Cuál es tu necesidad? No sé qué. Ay, que es lamentable, no sé qué. Y me empezó a ¿Pero comentar por todos los qué? posts, ¿cachai? No ¿Pero por sé, qué? como que... Porque encontraba que lo que yo hacía lo hacía como por egocéntrico, ¿cachai? Como, miren todo lo Ajá, que hago, ¿cachai? ajá. Y me empezó a comentar todos los como reels para abajo, así como lo mismo, ¿cachai? Como, ah, claro, ¿y para qué compartir esta weá? Oye, ¿qué necesidad tenéis de compartir esto? ¿No podéis dejarlo guardado en tu casa, ¿cachai? Como muy molesto porque estoy usando Instagram en el fondo, ¿cachai? Claro, Como que estoy siguiendo las reglas de Instagram y no sé, igual le molestó, ¿cachai? Y era una ya. persona NN nomás, como Ujú. que le molestó nomás lo que decía. Y me agredió directamente como en, no sé, 6 posts, ¿cachai? Como comentario, comentario, Ujú. comentario. Y lo mismo, chao, bloqueado y bueno, Sí, sí. weón. Una vez subí una weá como media fuera de contexto que al final como que bloqueé los comentarios porque empezó a llegar gente gente que no me seguía, como a responderme Ujú, como weá nada que ver y como muy como agrediéndome personalmente a mí, ¿cachai? ujú. Pero más allá de eso, nada. De repente como el típico así como, típico Ñuñoa, ¿cachai? Como porque la Claro, gente piensa que soy de Ñuñoa. Pero esa weá yo digo jajaja nomás, pues me da lo mismo, ¿cachai? sí, weón. Ujú. Puta, yo creo que también el hate siempre va a estar, weón. Como, Sí. Y todo eh, bien con esa weá, yo creo, como filo, sí. ¿cachai? Señal de que Ujú. igual te va bien, creo yo. Claro, estáis metiendo bulla, po. Mm. Estáis pateando jaula. Sí, po. Claro, sí, po. Sí, yo me puse feliz la primera vez que recibí hate en la fractadería. Como dije, oh, bacana, así como, Llegó el momento, llegó el día. llegó el día. Sí, como que yo creo que entre más a audiencia llegues y empiezas a meterte en el mainstream que le llaman, más hate llega. Ujú. Sí. Eh, ¿sabéis dónde he recibido hate? De veras, pues, weón. En las animaciones, pues, weón. Porque las animaciones se fueron muy virales, pues. Entonces Sí, llegó po. a mucho público. Entonces, weón, andan fomentando la droga, no sé qué, la droga es mala. Estos puros cuicos culiados. Eh, no sé, comentarios así como estándar de odio, pues, weón. ¿Cachai? Claro, sí, Como, po. eh, pero así como te decía, más específico o escribirme al DM así como, ay, conchetumare. No, pero sí, Sí, yo creo que nunca nadie me ha escrito al DM, weón. Así como para tirarme mierda, no. No, nunca. no, Y si es que alguien lo ha hecho, probablemente lo bloqueé antes de terminar de leer el comentario, weón. sí, Cuando es pero mala onda, hay gente que igual de repente tira su opinión como queriendo abrir conversación y a eso es distinto. sí, ¿Cachai? Yo pues, siento que ahí ya no es distinto, sí. Y eso, no sé qué más, si tenía otra pregunta. Sí, Eh, para ir cerrando, te quería preguntar, ¿hay algo que te gustaría como decir o compartir? decir Que o tú pensís compartir. que sí, que vaya con la línea editorial del podcast, Ajá. que tiene que ver con ser uno mismo y atreverse Ujú. a explorar como más sobre tu persona.
Como más sobre uno mismo. Buena. Yo creo que, como haciendo resumen de todo lo conversado, yo creo que lo más importante es tomar una decisión y atreverse. Como Mm. no importa lo que hagas, como es cómo lo haces y y qué aprendes de eso. Como yo elegí hacer mandalas, ¿cachai? Con Mm. hilo. Que una weá, como yo en ese momento no pensaba dedicarme toda la vida a hacer mandalas, todavía no lo sé, ¿cachai? Pero si no estáis dispuesto a comprometerte a hacer algo y mantenerlo en el tiempo y atreverte, no va a pasar nada. Mm. Solo van a estar como soñando con hacer cosas pero hay que tomar un compromiso, una decisión y mantenerla en el tiempo, por lo menos un rato, para saber qué pasa. Como, o si no, nunca va a pasar nada. Como, van a Sí, seguir po. en la misma, en el mismo loop en el que están, que puede ser cualquier loop. No sé si sea Bueno, malo. bueno o malo, pero yo esto se lo digo a las personas que están pensando en hacer algo y todavía no lo hacen. Mm. Tomen una decisión y háganlo. Y si sale mal, van a aprender de eso y después pueden tomar otra decisión, pueden tomar otro camino. Y, y van a ir mejorando a medida que hagan ese feedback constante. Eh, pero hagan cualquier cosa, como no importa, salir a vender a la calle, vender comida en la calle, no sé, chapita, bueno, lo que sea, no sé, como da lo mismo Sí, lo que hagan, pero hagan algo y sí. manténganlo Da en lo el mismo que hagan, tiempo. pero háganlo, claro. Sí, y háganlo y manténganlo en el tiempo. Y Mm. eso va a abrir un montón de posibilidades y puertas y te va a mostrar a ti herramientas que tú tienes que a lo mejor puedes ocupar para después otras cosas. Si nunca hubiera empezado con lo hilo mandala y hubiera generado una audiencia de internet y hubiera aprendido a usar Instagram y a editar fotos y a hacer contenido en internet, nunca hubiera hecho el podcast. Y si ahora yo nunca hubiera hecho el Claro. podcast, quién sabe qué otras posibilidades se me van a abrir por eso en el futuro. Mm. Probablemente no estaría Eh, acá, de hecho. Yo te conocí por también, el pues. podcast. Sí, Sí, pues. po. Entonces, todo eso va abriendo puertas y esa es la gracia. La gracia no es Mm. ganar. Como yo creo que llevándolo a un juego, la gracia no es ganar el juego, es seguir Es jugando. jugar. Sí, po. ¿No? Y seguir jugando, ¿cachai? Sí, Porque po. si tú eres un buen jugador, en el sentido de que un buen jugador no es el que mete más goles, es con el que es entretenido jugar. Porque Mm. sería un cabrón culeado que le gusta solo meter goles y se enoja con su equipo porque le echa la culpa porque no metió los goles, nadie te va a invitar a jugar a la pelota. Es verdad. ¿Cachai? Y entonces Ay, si me no. da paja, po. Sí, Sí. pues, y si no podéis ir jugando, entonces se acaba el juego. ¿Cachai? Literalmente. Entonces Sí, yo creo po. que lo más importante es eso, es seguir jugando. Y entonces tomar una decisión, ya voy a hacer esto, mantenerlo en el tiempo, un rato, ver qué pasa, va a abrir nuevas posibilidades y después podéis tomar otro juego y así, así, así. Eh, yo creo que eso es lo más importante y genera mucha aventura, weón. Sí, sí, Hay sí. un montón de cosas que yo no he contado, pero se van conociendo gente, proyectos se van abriendo, unos se arman, otros se desarman, Ujú. y así, pues. Eh, Sí, lo mismo conocerte a buenísimo. ti también por el podcast, bacán, y, y a un montón de gente en el camino. Eh, Sí. entonces yo creo que eso es lo más entrete porque si están en un loop, de nuevo, en algo repetitivo, están en una pega o están en la casa y no están haciendo nada, jugando LOL, como yo un tiempo jugando mucho LOL, eh, no pasa nada, Todos po, nos vimos ahí. Sí, po, ¿cachai? No weón. pasa nada nuevo y es refome, po. Sí, po. Y, y te metías al celular esperando que pase algo nuevo y no pasa nada, Mm. ¿cachai? Eh, Sí. Estoy totalmente de acuerdo, hermano. Ujú. Como me gustaría ir, yo he aprendido con el tiempo que a medida que vais haciendo cosas, te vais dando cuenta que no tenéis por qué entender lo que estáis haciendo del todo, weón, ni por qué lo Ujú. estáis haciendo. Como que muchas Ajá, veces la comprensión y la integración de toda la experiencia viene cuando la vaya fue, ¿cachai? ajá. Y esa información como que te sirve
cuando la recibís, nomás, pues, no Sí, el po. momento exacto. Exacto. De hecho, Y eso- eso mismo que estáis diciendo, yo se lo he dicho a otras personas con la experiencia psicodélica. Ujú. Que lo peor que tú podís tratar de hacer es tratar de entender la experiencia psicodélica en el momento en el que estáis drogados Sí, hasta el po, pico, weón. ¿cachai? Sí, weón. Como que no lo vas a entender en ese momento, disfrútalo, hazlo, fluye con la Ajá, experiencia, vívelo. Sí, vívelo. po. Y luego con el tiempo se va a ir integrando. Eh, entonces, esto es lo mismo, lo que tú decías, no es necesario entender lo que estás haciendo, ni el por qué, ni para qué, como hazlo nomás y disfrútalo. Mm, A mí me gusta caleta ver como los procesos que ha hecho de pintura, me inspira caleta. mm. Eh, yo cuando chico yo quería ser pintor, eso yo decía, quería ser pintor. Y pintaba y dibujaba y, y un día como que vino un loco que era pintor supuestamente a la casa y ni me pescó con mis dibujos. Yo se los mostré todo inspirado y ni me meó. Y para mí esa weá fue Oh, terrible traumático, pues, weón. sí, po, weón. Pero, pero siento que ahí está la clave, pues no esperar una, como una recompensa exterior, ¿cachai? Como que Sí, po, tiene que ver weón. conmigo y mi proceso, como Sí, po. esto me gusta a mí. Y yo sé que en ¿Estáis algún pintando? momento, no, pero yo ¿No sé que estáis en algún pintando? momento voy a tener espacio para pintar. Ujú. Eh, lo sé porque lo tengo decretado que voy a hacer eso también. Eh, y, mm, y me inspira mucho, es muy bacán el contenido que así en Buenísimo. ese sentido. Sí. Sí, bueno, pintar para mí igual se ha significado todo un tip, como Ujú. empezar, ¿cachai? Como hacer la weá y que asumir que te salió mal, como que aún te falta aprender y como motivarse a aprender y que te resulte cada vez más. Y si tú ves la pared atrás, son puras weas que he Sí, pues. pintado, ¿cachai? Como que al Ujú. final igual como que va como Avanzando. definiendo un poco mi personalidad, claro, como que se va como desplegando. Y esa weá Ujú. es hermosa. Sí. Oye, Daniver, una cosa, Ujú. ¿dónde la gente puede encontrarte a ti y las cosas que haces? Me pueden encontrar en Instagram como @fractalería. Pueden encontrar también la fractalería en mi página web, fractalería.cl. En YouTube también como fractalería. También estoy en YouTube, que voy a empezar a subir también contenido a YouTube de los mandalas. Como ASMR, como con música relajante y yo tejiendo. Ah, buenísimo. Sí, porque estoy grabando todo lo que estoy tejiendo, entonces voy a empezar a usarlas también como en eso. Eh, en TikTok también como fractalería. Y Dimensión Daniel lo pueden encontrar en Instagram principalmente. También tengo un TikTok y en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Google Streaming. Podcast, Apple Ajá. Podcast, YouTube. eh, Ahí está Dimensión Daniel. Y si me quieren escribir cualquier cosa, lo que más respondo es Dimensión Daniel. Ahí siempre estoy como conversando con la gente. Así Buenísimo. que eso. Ya, pues, muchas gracias por estar acá, por darte el tiempo y por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Me encanta, la verdad, como te decía, ser entrevistado. Me sirve incluso a mí mismo para ordenar mi idea, escucharme a mí mismo hablar de mi historia y qué aprendió. Ajá. Siempre creo que es una buena experiencia hacer eso. Eh, Bacán. Así que gracias, muchas gracias. Ya, pues, que esté muy bien. Bueno, esa fue la entrevista del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado tanto como la disfruté yo. Y nada, po. Si te gustó, puedes dejar un comentario, lo que se te dé la gana. Si no, todo bien, me da lo mismo. Y nos estaremos viendo la próxima semana con una nueva entrevista.